Y es que los crímenes del cartel de Medellín fueron miles. Familiares de los magistrados del Tribunal Superior de la capital antioqueña de Medellín, asesinados por Pablo Escobar y sus secuaces, van a pedir que sea declarado como crimen de lesa humanidad cada uno de estos homicidios, intentando vincular y que responda ante la justicia colombiana, no solo por narcotráfico como ya lo hizo el recientemente deportado Fabio Ochoa Vázquez, quien esta mañana está libre, está en Medellín sin haber pagado por esos delitos. Héctor Santamaría. Ricardo, así lo hizo saber Ricardo Medina, hijo de Álvaro Medina Ochoa, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que fue asesinado el 8 de abril de 1985 por orden del cartel y cuyo crimen sigue en la impunidad casi 4 décadas. En diálogo con Blue Radio, Medina indicó que ahora lo que principalmente buscan es que este y otros asesinatos de los miembros de la rama judicial durante la llamada época del narcotráfico en la capital antioqueña sean declarados crímenes de lesa humanidad. Esta llegada de este señor nos va a permitir, si él lo quiere así, si su compromiso de verdad es con las víctimas, tener una declaración que ratifique que estos crímenes fueron ordenados en su ejecución por parte de estos determinadores del cartel de Medellín. En este mismo sentido se pronunció Carlos Mario Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado a manos de la organización liderada por Pablo Escobar el 31 de octubre de 1986. Pues para las víctimas sería muy importante que él pudiera decir algún tipo de verdad, pues obviamente no se va ni a autoincriminar ni nada de eso. Una de las figuras jurídicas que podría aportar a los intereses de las víctimas frente a este nuevo eventual rol de Ochoa podría ser el de gestor de paz, pese a que él dicho en rueda de prensa que no tiene ningún interés en el mismo. Sin embargo, sí esperan que diga la verdad, Ricardo. 7:35, doctor Juan Manuel Galán, buenos días. Buenos días, Ricardo, un saludo para usted, la mesa y todos los oyentes de Blue Radio. Juan Manuel Galán, por supuesto, dirigente político colombiano, dirigente del nuevo liberalismo, ex senador, pero además víctima del cartel de Medellín, uno de los hijos del inmolado líder liberal, candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por orden del cartel de Medellín. Doctor Galán, ¿qué opinión tiene frente a el regreso a Colombia de Fabio Ochoa Vázquez sin ningún requerimiento por parte de la justicia colombiana? Bueno, Ricardo, es insólito que no haya un requerimiento por parte de la justicia colombiana, porque durante muchos años se ha hablado o nos han querido algunas personas hacer creer a los colombianos que Pablo Escobar era una persona psicópata que solo hizo todos sus crímenes y cometió todos los delitos que cometió a lo largo de su larga carrera criminal. Y resulta que Pablo Escobar no era solo, tenía una empresa criminal, una organización, una estructura, de la cual hacía parte Fabio Ochoa y los hermanos Ochoa Vázquez, como hacía parte Carlos Leder, como hacía parte José Gonzalo Rodríguez Gáchales, el mexicano, y toda esa estructura del cartel de Medellín, que como una organización tomó decisiones en su momento de asesinar, de secuestrar, de cometer actos terroristas indiscriminados, financiación y lavado de activos para todos sus fines criminales. Y en todo eso, en toda esa empresa criminal, fue una parte activa, fue un protagonista, fue miembro de la cúpula, los hermanos Ochoa Vázquez. Entonces, todos los crímenes que cometió el cartel de Medellín, que ahora algunos piensan o buscan endilgárselos individualmente a Pablo Escobar, como si hubiera actuado individualmente sin ningún tipo de apoyo, pues son temas que la justicia debe investigar y debe recuperar la verdad, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, el exterminio del nuevo liberalismo, con más de 50 personas asesinadas, líderes, exconcejales, exalcaldes, en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio, pues fueron personas asesinadas sistemáticamente con la orden y el respaldo del cartel de Medellín, también del cartel de Cali, también de paramilitares del Magdalena Medio, que fueron entrenados y financiados por el cartel de Medellín. El señor Jair Klein, que vino a Colombia como mercenario israelí a entrenar a los asesinos materiales, no solamente de Luis Carlos Galán, sino de los miembros de la Unión Patriótica,
pues fueron financiados por esta estructura criminal, especialmente por Rodríguez Gacha. Los políticos que estuvieron al servicio del cartel de Medellín, del cartel de Cali en esa época, que terminaron involucrados después en la parapolítica, y miembros de los organismos de seguridad del Estado que estaban en la nómina de esos narcotraficantes y de esas organizaciones criminales. Entonces, que nos vengan a decir ahora que el señor Fabio Ochoa no tuvo nada que ver con los crímenes de Pablo Escobar y que Pablo Escobar actuó solo, pues eso no se lo cree nadie. Doctor Galán, el abogado Gustavo Salazar acaba de decirnos aquí en Blue Radio que Fabio Ochoa Vázquez fue una víctima de Pablo Escobar. ¿Usted qué le responde? No, pues fue un cómplice, un copartícipe de la organización criminal, de la estructura criminal del cartel de Medellín. Ellos se reunían, ellos tomaban decisiones en conjunto, y no era solamente Pablo Escobar solo quien tomaba las decisiones. Eso no es así, y la justicia además pues lo ha hecho ver así, y creo que todos los miembros del cartel de Medellín, como los miembros del cartel de Cali que siguen vivos, tienen que responder por muchos de los crímenes desde esa época y aportar a la verdad que el país está esperando desde hace 30, 35, 40 años, sobre esa década de los 80, que, Ricardo, es una de las páginas más dolorosas y más sangrientas de Colombia. Sí, doctor Galán, considerando que el crimen de su padre, del doctor Luis Carlos Galán, y los miembros del nuevo liberalismo son o fueron declarados de lesa humanidad, ¿piensa usted y su familia iniciar alguna acción legal contra Fabio Ochoa? Pues Felipe, nosotros somos parte civil en el proceso judicial. Hemos estado al pendiente de todas las decisiones que ha tomado la Fiscalía, y le hemos pedido a los organismos judiciales colombianos que no escatimen ningún esfuerzo en encontrar la verdad y en vincular a quien haya que vincular como corresponsables, coautores de todos esos crímenes. Es que en esa época, por mencionar a algunos miembros del nuevo liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado, ministro de Justicia el 30 de abril de 1984, Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, asesinado también, Jorge Enrique Pulido, periodista, asesinado también por el cartel de Medellín y por esos grupos. Entonces, es bastante sorprendente que la justicia colombiana no tenga ningún requerimiento de los hermanos Ochoa Vázquez y de Fabio Ochoa, miembros integrantes del cartel de Medellín. Sí, doctor Galán, uno de los nombres que a lo largo de la historia de los años ha sonado incluso con sentencia condenatoria por el magnicidio de su padre es el de Alberto Santofimio, pero hace instantes el abogado Gustavo Salazar dice que Popeye miente y que es prácticamente una infamia vincularlo y hacer algún tipo de referencia entre Santofimio y el crimen de su padre. ¿Usted qué opina de eso? Pues yo no opino nada, María Camila, porque ese es un caso cerrado que hizo tránsito a cosa juzgada. La Corte Suprema de Justicia, nada menos, confirmó en sentencia de casación la culpabilidad y la responsabilidad como autor del crimen de Luis Carlos Galán del señor Santofimio Botero. Entonces ese es un caso que ya no está abierto a discusión, ya fue juzgado, y juzgado por el máximo tribunal de justicia en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, y hay una referencia adicional, doctor Galán. Ayer, cuando llega deportado de los Estados Unidos, ante la pregunta que le hacen algunos colegas, el señor Fabio Ochoa termina diciendo, no me arrepiento, en referencia a lo que ocurrió, a los crímenes, a su condena, a toda esa historia fea, oscura del conflicto y del narcotráfico en Colombia. Ustedes como víctimas, ¿cómo reciben ese no me arrepiento de un hombre que hizo tanto daño, que integró uno de los carteles más sanguinarios y peligrosos en Colombia, el cartel de Medellín? Pues es revictimizante, no solo para nosotros, para todas las víctimas del cartel de Medellín, que pues este señor llegue en este despliegue como ha llegado, y realmente que termine tranquilamente en su casa, cuando pues miles de víctimas, las personas, por ejemplo, víctimas del atentado al avión de Avianca, las víctimas, por ejemplo, familiares de Carlos Mauro Hoyos, procurador asesinado, de Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, asesinado, del coronel Valdemar Franklin Quintero,
y también miles de policías que fueron asesinados en su momento por el cartel de Medellín, pues siguen esperando justicia, siguen esperando verdad y no han tenido un minuto de tranquilidad ni de paz por toda esta historia de dolor y de sangre que han vivido. Entonces, pues esperamos que la justicia actúe frente a todos los responsables de esta página tan sangrienta y tan dolorosa que vivió Colombia y que no puede permanecer en la impunidad. Sí, doctor Galán, ¿usted cree que 30 años de prisión son suficientes para resarcir el daño que no solamente hizo Fabio Ochoa, sino sus hermanos y por supuesto el cartel de Medellín? Pues él pagó una condena por narcotráfico, pero no ha pagado por los crímenes de secuestro, de asesinato, de ataques terroristas que se cometieron en Colombia. Esos fueron crímenes por los cuales fue procesado en los Estados Unidos por narcotráfico, por exportar cocaína, pero allá no lo juzgaron por todos los asesinatos que hemos mencionado, por los secuestros de los periodistas y de mucha gente secuestrada, desaparecida, por todo eso que está en la impunidad. Buena parte de esos crímenes pues deben responder, y creo que la justicia colombiana debe actuar y la Fiscalía de Colombia debe actuar, porque además son crímenes de lesa humanidad. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Es Juan Manuel Galán, hijo del asesinado líder político del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989. Doctor Galán, quiero hacerle una última pregunta a propósito de un mensaje que está publicando en Twitter. Está reposteando el presidente Gustavo Petro, en realidad. A esta hora el presidente seguramente nos está escuchando, como es usual, y el presidente está retuiteando, está reposteando, el presidente Petro, quiero decir, un mensaje que escribió el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Dice lo siguiente, ese mensaje del doctor Bolívar: los Galán indignados con la libertad de Fabio Ochoa, pero políticamente han sido aliados de los enemigos de su padre. Todo vale por el poder. Y cita Gustavo Bolívar una carta del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, 20 días antes de ser asesinado, una carta que publica el colega Julián Martínez, donde Rodrigo Lara pide investigar, y leo textualmente, el helicóptero HK-2704, y dice Julián Martínez: la narconave pertenecía a Álvaro Uribe. Lo que sugiere Gustavo Bolívar y repostea al presidente Petro es que la familia Galán critica la libertad de Fabio Ochoa, pero ha sido socia política del expresidente Uribe, a quien vinculan con el cartel de Medellín. Es lo que interpreto de estos trinos. ¿Qué le responde usted al presidente Petro y a su director del DPS, Gustavo Bolívar? Bueno, Gustavo Bolívar fue miembro del nuevo liberalismo a través de Enrique Parejo González, que fue otro ministro de Justicia, sucesor de Rodrigo Lara, a quien casi asesina el cartel de Medellín detrás de la cortina de hierro en Budapest. En la puerta de la embajada de Budapest recibió unos disparos en la cara y por poco lo matan. A través de Enrique Parejo González, Gustavo Bolívar fue miembro del nuevo liberalismo, y yo recuerdo sus palabras en la audiencia de recuperación de la personería jurídica, cuando se reconoció que el nuevo liberalismo perdió su personería jurídica por las acciones violentas en esa época, donde él hizo una descripción sobre cómo fue el exterminio del nuevo liberalismo. Ahora, lo que hoy busca el presidente Gustavo Petro es desviar la atención y distraer la atención de los colombianos frente a todo lo que está pasando con su gobierno, los escándalos de corrupción crecientes que se están develando, todo lo que se ha conocido de sus alianzas o de las alianzas que tuvo la campaña de Gustavo Petro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico para llegar al poder, ligadas a Venezuela y al régimen de Maduro también. Entonces, pues no nos podemos dejar distraer los colombianos frente a lo que está ocurriendo con el gobierno actual de Colombia, y el gobierno actual de Colombia debe concentrarse en responder frente a todos estos cuestionamientos tan graves, de conductas muy graves que se han dado en su gobierno, y la excusa
pues no puede ser que todos los gobiernos han sido corruptos, entonces que ellos también pueden ser corruptos, que es lo que pues estamos escuchando. Entonces, pues desviar la atención de los colombianos de esa forma y tratar de politizar un tema que es de la justicia, que es de la verdad, que es de las víctimas, pues yo creo que no le hace favor a las víctimas, ni le hace favor a la verdad judicial y a la verdad histórica de lo que pasó con el narcotráfico, en donde la justicia debe actuar con serenidad, con independencia y sin dejarse, sin intromisiones de tipo político y menos del gobierno actual. Bueno, Galán, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Una feliz Navidad para usted. Feliz Navidad para usted. Para todos los miembros del equipo técnico y periodístico de Blue Radio y por supuesto para todos los oyentes de Mañanas Blue. 7:49 minutos. Felipe, una situación que realmente